Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Saben que mientras ministrábamos, el Señor traía esta palabra a mi vida. Uno como pastor conoce un poco sus vidas y conoce un poco las tribulaciones, las cosas que están pasando, las cosas que enfrentan. Y dentro de eso uno también ve la panorámica de lo que va avanzando, cómo va avanzando la iglesia y cómo también Satanás en medio de las cosas que vivimos también trata de desenfocarnos, sacarnos de lugares o de visión o de cosas que debemos de nosotros entender. Pero esta es la finalidad de toda prueba o adversidad. Tened sumo gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, para que seamos perfectos y cabales. Cuando nosotros estamos en pruebas y en adversidad, una de las primeras cosas que aparece en medio de nuestra vida es la palabra fe, la palabra confianza. Y muchas veces nosotros no confiamos y no creemos en lo que dice nuestro Señor. Lo primero que queremos hacer es luchar con nuestras fuerzas. Y es ahí el problema. Es ahí porque llegamos a este lugar de la forma en que llegamos. Solo porque luchamos con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia humanidad. Y Dios no quiere que luchemos con nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas son limitadas, hermano. En medio de nuestra sabiduría no opera la sabiduría de Dios, es solamente una sabiduría de tipo humana. Creemos que podemos resolver las cosas. El mundo nos dice, tú puedes, cree en ti mismo, hazlo, tú tienes poder. Pensamientos que nos llevan al final ¿a qué? A luchar y hacer las cosas con nuestra carne, con nuestras fuerzas, solo con nuestras fuerzas. Pero aquí dice que nosotros nos encontremos en sumo gozo. ¿Cuál es el gozo del Señor? No es que andemos todo el día alegres, por hermano. O sea, si andamos, claro, puede que que nos riamos más que otros, pero el gozo tiene que ver con una atmósfera en la cual tú vives a pesar de que estés triste, a pesar de que tengas miedo, a pesar de que estés atribulado, a pesar de que la tormenta esté en la mar profunda, con las olas ya que llegan muy arriba. Yo he visto unos videos que en el mar, hermano, unos buques tan grandes con unas olas, yo digo, ¿cómo no se hunden? Solo por la firmeza. Entonces, cuando estábamos cantando que Él nos afirme, y cuando decía Pablo que Él nos afirme, nos fortalezca y nos establezca, es para que estemos firmes en la posición que Él nos ha puesto. ¿Cuál es la posición que Dios nos ha puesto? Estar en Cristo. Esa es la posición. Estar en Cristo, estar en Él. Si yo estoy en Él, puedo confiar en Él. Si no estoy en Él, voy a confiar en cualquier otra persona o incluso en mí mismo. Entonces, no hagamos que nuestras propias fuerzas se desgasten. Porque si nos desgastamos, llegamos de esta forma. Y no vemos a Dios actuar. Si usted no le permite a Dios actuar y controla todo para que esté todo bien y usted no le permite a Dios actuar, cosa que uno por lo general hace, pasa que no se produce el fruto de la fe y de la paciencia. Un día mi hija me dijo, estábamos orando, en la noche siempre oramos, y ella me dijo, papá, voy a orar por ti. Yo dije, ya, ora por mí. Entonces me dijo, ay, padre. Entonces cuando empezó a orar y dijo, Padre, trae amor y paciencia a su corazón. Santo Padre. Y yo dije, Padre, ¿por qué está orando mi hija esto?
¿Por qué, Señor, pusiste eso en su corazón? Yo quedé plom. Yo le dije, ya, hijita, duérmete. El Señor escuchó tu oración. Y dije, ya, bueno, Señor. Le compartí y después dejé a la Gaby, fui donde Joana y le compartí. Le dije, ¿sabes qué? La Gaby oró así, le dije yo. El Señor me quiso hablar a través de mi hija. Porque una de las cosas que más he estado luchando en este tiempo es justamente con la paciencia, más porque lucho con controlar mucho las cosas. Entonces, por ahí Dios ha tenido que hacer un trabajo fuerte en mi vida para dejar de controlar y confiar en Él. Ya, yo creo que todos luchamos con eso, con tratar de controlar las cosas para que no nos generen miedo, estar más estable, todo esté bien, todo esté a nuestra forma, a nuestra pinta. Y ese es un trabajo constante, hermano, que solamente en medio de la prueba, si usted no ve eso, exactamente, si usted no lo ve, Dios se le tiene que amanecer en eso para que usted lo pueda ver y dejar de controlar. Ya, pero esa es otra predica. Coloca el PPT, hermano. Vamos a avanzar rápidamente. Traje una palabra. El pastor Nelson ayer me habló en medio del culto de los varones y me dijo, Fer, discúlpame por lo tarde, pero necesito que me puedas ayudar. Mañana no voy a poder estar porque ya ayer no vino a la reunión de varones, se sentía mal y a medianoche ya se estaba sintiendo más mal. Así es que el Señor le dé la fuerza nomás al pastor para que se recupere. Voy a hablar un poco, solamente voy a hacer una pincelada. Hoy día compartimos Santa Cena y creo que es importante poder ver es un tema que hemos estado viendo con Joana en los discipulados de doctrinas básicas, para los hermanos que están haciendo doctrinas básicas, y hay una parte que habla sobre el Evangelio. Y nosotros, ese es un material que dejó el pastor William hace tiempo atrás, y habla sobre el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de salvación, y luego hablaba sobre el reino. Entonces nosotros escudriñando pudimos ver con Joana que existe tanto el Evangelio de salvación como el Evangelio del reino. Y eso es lo que quiero explicarles hoy día un poco para que usted vea la diferencia y la gran diferencia doctrinal que hay, que en muchas iglesias o incluso en nuestro propio cristianismo nosotros o avanzamos con el Evangelio de salvación o avanzamos con el Evangelio del reino. Así es que solo quiero dar ese preámbulo para que sigamos, hermano. En Marcos 8:35 dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero cualquiera que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Después Marcos 13:10 dice, y el Evangelio tiene que ser proclamado antes a todas las naciones. La palabra Evangelio, ahí está definida como buen mensaje o buenas nuevas. Así que toda buena nueva es un evangelio. Si a alguien le viene a dar una buena noticia, ese es un evangelio. ¿Ya? Todos los días tenemos buenas y malas noticias. Pero cuando le venga una noticia, usted va a decir, me vino un evangelio hoy día. ¿Ah? La palabra evangelio aparece en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo. En el Antiguo Testamento lo único que aparece son las buenas noticias o buen mensaje, etc. Pero no aparece la palabra evangelio, que viene en el Nuevo Testamento y que lo desarrolla el Señor Jesucristo y también lo desarrolla Pablo extensivamente en todas sus cartas, como una buena noticia y un buen mensaje. Entonces, en la antigua Grecia, la palabra era evangelion, que designaba la recompensa que se daba por entregar algún mensaje o buena noticia. Y en el siglo... no es 19, ahí me perdí. Ya, esto estaba hablando del Antiguo Testamento y este es la L. A ver, algún doctor por ahí en letras. Significa, a ver, mi hermana Mirta, como el 50. Claro.
las buenas noticias de victoria en 1 Samuel 31:9. Después también aparecen las buenas nuevas, que significa el nacimiento de Jesucristo, en Jeremías 20:15. Y algunas veces respecto de cualquier tipo de noticia. Entonces, en el Antiguo Testamento, la buena noticia no estaba considerada como una palabra evangelio, sino que solamente como buena noticia. En los Salmos, el verbo correspondiente se utiliza para publicar la justicia y la salvación, operadas por el poder de Dios. El Salmo 40:10 y el Salmo 96:2 hablan de esta justicia y de esta salvación. En Isaías 49 y 52:7 se emplea para anunciar las alegres noticias de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí aparecen todas las buenas noticias de que nos nace nuestro Señor y aparecen las profecías mesiánicas. Pero en sí, el Evangelio significa toda buena noticia que podamos recibir y que da para agradecer a Dios por eso. Así que cuando ustedes le digan qué es Evangelio, ¿qué es lo que va a decir que es? Buena noticia. Buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia que nos llegó? Todo en el mes de diciembre, ¿no es cierto? Todos dicen la buena noticia ¿de quién? De Jesús que nos ha nacido. Entonces ahí vamos a comenzar con el Evangelio de salvación y el Evangelio de Jesucristo. Entre una abeja, una avispa. Lo va a expresar Marcos. El principio del Evangelio de Jesucristo. Dice, Marcos comienza diciendo que ahí está el Evangelio de Jesucristo. En 2 de Timoteo 1, Dios dice, y que ahora ha sido manifestado mediante la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Entonces aquí lo básico del Evangelio, según Pablo, en 2 de Timoteo, residía en puntualizar los efectos de la salvación a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Él anuncia que Cristo ha resucitado entre los muertos y que nos libra de la ira venidera si llegamos a una confesión y arrepentimiento en el nombre de Cristo. Este es el Evangelio que nosotros todos conocemos. Amén. Este es el Evangelio que todos nosotros se nos da en un primer momento cuando usted se acerca a una iglesia, se acerca a un hermano y usted le dice, porque es un Evangelio que produce salvación y opera a través de la persona de Jesucristo como Salvador. Esto doctrinalmente opera desde la vida de Jesús de Nazaret, opera también a través de la muerte de Cristo, de la vida, la muerte y la resurrección. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros conocemos como el Evangelio de Jesucristo. Sin resurrección no podía haber habido Evangelio de Jesucristo. ¿Amén? Este Evangelio es el más famoso, el más predicado en todas partes. Abarca que la salvación, ¿de qué nos salva este Evangelio? De la muerte. ¿Qué produce muerte? El pecado. Entonces, el Evangelio de Jesucristo nos salva del pecado. Amén. Del pecado. Y en ese Evangelio es el más común dentro de todas las denominaciones dentro de la iglesia evangélica. Esto lo vamos a encontrar en toda iglesia protestante. ¿Ya? El Evangelio de Jesucristo. Desde las más conservadoras hasta las más extrovertidas, vamos a encontrar que está el Evangelio de Jesucristo y se ofrece como un beneficio de salvación. Entonces, por ejemplo, por ahí aparece también la palabra evangelizar, ¿no es cierto? Que tiene que ver con que se le entrega una buena noticia al evangelizador. Ayer sacábamos risa a mi hermano, a mi hermano Javier. Yo no fui, dijo Rodri. Estaba mi hermano y estaba ahí conversándole al hermano ahí para que se convierta de todo su corazón, no lo soltó, estaba agarrado al cuello, no lo soltó. Hasta que pidió permiso para ir al baño. Ahí se metieron los dos. No lo soltó. Pero eso es lo que hace la buena noticia. Hermano, cuando uno tiene una buena noticia,
Dígame que no, usted no hace eso. ¿Ah? Compartirla, pues se ganara el loto. Bueno, yo creo que algunos no lo compartirían, pero... Ay, que calladito. Pero sí una buena noticia, que viene un hijo, etcétera, algo. Uno quiere compartirla, pues. Entonces eso es lo que hace el evangelista, compartir esa buena noticia desde el punto de vista que es un beneficio para la otra persona. Uno no le está colocando una carga, le está entregando un beneficio, ¿no es cierto? Es como cuando mi hermana Claudia vende seguro, po. Ella entrega un beneficio, ¿no es cierto? No es que te la pinta bonita para que te diga, este es el beneficio, ¿ah? Esa es la puerta de entrada. Después a fin de mes te llega la cuenta, pero es el beneficio, ¿verdad? Entonces, este evangelio de Jesucristo tiene como una finalidad entregar un beneficio al pecador. ¿Amén? Amén. Ya. Entonces, vamos a la siguiente lámina. El evangelio de Jesucristo se basa en la historia de Jesucristo, su nacimiento, su vida obediente, su muerte expiatoria, su resurrección física de entre los muertos y su ascensión al cielo. La confiabilidad del evangelio de Jesucristo está basado en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento acerca de su persona, en el testimonio apostólico de Jesucristo y en el testimonio divino de Jesucristo durante su ministerio que culminó con su resurrección. Y digo culminó con su resurrección porque es hasta ahí cuando nosotros vemos al Jesús de Nazaret. Entonces el evangelio de Jesucristo y el evangelio de salvación tiene que ver con el Jesús de Nazaret que nosotros todos, la mayoría, conoce. Amén. Entonces cuando alguien le dice a una persona, te quiero compartir el evangelio, sí, de las películas de Jesucristo, las que daban en TVN, sí, para mi época, ahora es como The Chosen. ¿Viste The Chosen? Sí, The Chosen, ya, de ese te estoy hablando. La pasión de Cristo, te estoy hablando de ese Jesús de Nazaret. Entonces, este evangelio de salvación se centra en la persona de Jesús de Nazaret completamente, desde lo más histórico hasta lo más profundo, como es el Cristo resucitado que nos muestra el libro de Apocalipsis, en el cual encontramos a Él, un Cristo resucitado, victorioso, como un rey. Amén. Sigamos con la otra. Y aquí nos encontramos con el Evangelio del Reino. Porque ya pasa de ser el Jesús de Nazaret, el histórico, el que tú cuentas sus parábolas, su vida que pasó en medio de esta tierra, que murió y resucitó, sino que ya estás viendo al Cristo resucitado. El Cristo resucitado lo empieza a mostrar Apocalipsis completamente. Cuando viene Juan, imagínense, Juan, que estuvo con sus discípulos, o sea, que estuvo con el Señor Jesucristo, y Juan conoce a ese Jesús de Nazaret y está en Patmos y se le empieza a entregar la revelación del Apocalipsis y dice que venía a él en una nube y que venía con ojos resplandecientes como de fuego y vestido de blanco, radiante. ¿Tú crees que la diferencia en Juan en decir yo conocía a Jesús de esta forma y ahora lo veo de esta forma? Se me revela de otra forma. Ya no es el Jesús de Nazaret, es el Cristo resucitado. Entonces, aquí hago esta unión para empezar a hablar del Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino no incluye el Evangelio de salvación. ¿Ya? No es que excluya el Evangelio de salvación, no es que excluya al Jesús de Nazaret, sino que lo integra para exponer lo que Dios quiere exponer a través del Evangelio del Reino. Mateo 4:23 dice, y recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 9:35 dice, Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 24:14 dice, y este Evangelio del Reino
será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y esta profundidad de entender, yo siempre me recuerdo del pastor Artemio, que cuando conversaba y incluso cuando fue el funeral del pastor William, él dijo, si algo teníamos en común con el pastor William, era que nosotros teníamos el Evangelio del Reino. No sé si se recuerdan, si lo han escuchado, si alguna vez lo escucharon. Y justamente porque es diferente el Evangelio del Reino al Evangelio de Salvación. El Evangelio del Reino tiene que ver con un rey. Amén. Ya no es solamente el Jesucristo Salvador que está en la cruz del Calvario entregando su vida por nosotros, sino que ya aparece la figura de un rey en medio de un reinado. Y en esto Mateo es el que nos enseña el Evangelio del Reino. Marcos en sí nos enseña más el Evangelio de Salvación. Pero el Evangelio del Reino, como dice Mateo 4:23, dice, proclamando el Evangelio del Reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Después en el 9:35 dice ahí mismo, Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Entonces la primera diferencia que vamos a encontrar entre el Evangelio del Reino y el Evangelio de Salvación es que el Evangelio del Reino viene acompañado de prodigios y señales. Es la primera diferencia que vamos a encontrar. Entonces, cuando nosotros hablamos de prodigios y señales, hablamos de sanidad, hablamos de los dones espirituales, hablamos de la administración del Espíritu, que Dios siga hablando el día de hoy, etcétera, etcétera. No es una mirada cesacionista en la cual el Espíritu Santo ya habló todo lo que tenía que hablar en su palabra, sino que traía mayor profundidad porque Dios sigue hablando hoy. Ese es el Evangelio del Reino. Entonces ahí nos podemos diferenciar de algunas denominaciones en las cuales son y dicen, no, solamente nosotros estudiamos la Biblia y no creemos en milagros ni en señales. ¿Qué evangelio tendrían? De salvación. ¿Qué evangelio tenemos nosotros como doctrina aquí en la iglesia? El Evangelio del Reino. Porque nosotros estamos moviéndonos en que Dios puede seguir moviéndose con prodigios y señales, a diferencia del de salvación. Según Mateo 24:14, dice, será proclamado en toda la tierra habitada. ¿Qué evangelio será proclamado en toda la tierra? El Evangelio del Reino, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Sabe que si usted hace un cálculo de si en todas las naciones del mundo ha llegado el Evangelio de Salvación? Casi todos conocen a Jesús de Nazaret, todos, la mayoría. Yo creo que quedará un 1% en la tierra, en las tribus amazónicas o en alguna región de África en la cual todavía no llegue ese Evangelio de Salvación, en el cual no sepan quién es Jesús. Pero en la gran mayoría del resto todos conocen quién es Jesús. Amén. Entonces cuando nosotros vemos que este Evangelio dice aquí será proclamado en toda la tierra, ¿de cuál Evangelio se está refiriendo? Del reino. El tema es que el Evangelio del Reino en sí tiene una diferencia con el de salvación, que ya no solamente miras al Señor Jesucristo como tu Salvador, sino que lo empiezas a mirar como tu Señor. Y hay una gran diferencia ahí. Dijimos que en uno tenía que ver con la salvación, tenía que ver con un beneficio. Amén. Tenía que ver con beneficio, ¿no es cierto? Pero en el Evangelio del Reino no hay un beneficio, hay una demanda. Porque tienes un Señor y tú eres su siervo. Entonces cambia el asunto. Cambia tremendamente. Entonces nos encontramos con una gran diferencia aquí en que no solamente nuestro Señor nos da un beneficio, sino que ahora empieza la demanda, por hermano.
Y esa es la que incomoda la carne, po. ¿Ah? La demanda es la que incomoda, po. ¿A quién le gusta que lo manden? A ver los varones, a ver las mujeres. Oye, arregla esto, oye, eso lo otro, oye, aquí. A nadie, por hermano. El otro día me dio risa aquí en la llana. Y en el vehículo, y me hizo con el dedito así para este lado. Y yo la quedé mirando. Y yo le dije, ¿qué le pasó a tu dedito? Anda angustiada hoy día, le dije. Que no confías en tu marido. Por lo general, a nadie le gusta que lo manden, ¿no es cierto? Menos al hombre, por hermano, sí, olvídate, vas a llevar el orgullo y toda la vanidad que uno tiene. Entonces el Evangelio del Reino en sí, lo que produce... No, nadie dice amén, no. Dicen amén. La palabra reino en hebreo es malkut, que significa rango, autoridad, soberanía ejercida por el rey. Y en el griego aparece la palabra basileia, que aparece como dominio sobre el cual es soberano, ejerce su autoridad. Y puede ser la gente perteneciente a este dominio y sobre quienes la autoridad es ejercida. Un reino es primordialmente un dominio sobre el cual un rey ejerce su autoridad, territorio o estado con sus habitantes sujetos a un rey. ¿Por qué es el Evangelio del reino el que debe llegar hasta lo último de la tierra y no el de salvación? Porque el único que produce transformación en las personas es el Evangelio del reino. Y con esto me conecto a lo que habló el pastor Nelson hace unas semanas atrás sobre la transformación de nuestras vidas. El Evangelio del reino es el único que provoca transformación. El Evangelio de salvación no. Y hay muchas denominaciones en las cuales se habla solamente del Evangelio de salvación. Y no hay transformación. Entonces, por eso que usted va a encontrar comunidades cristianas en las cuales el día domingo van a la iglesia y el resto de la semana actúa igual, con su carne, con sus propios deseos. Sigue viviendo su vida sin tomar en consideración al Señor. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque justamente el Evangelio del Reino no está siendo predicado en esas denominaciones. Lo que se está predicando es solamente llenar iglesias, llenar iglesias, llenar iglesias. ¿Qué iglesia es más grande? ¿Quién tiene más asientos? ¿Quién? Eso es evangelio de salvación, pero no es evangelio del reino. Evangelio del reino tiene que ver con transformación. Y la única forma de haber transformación es a través de la palabra y a través del discipulado. Entonces, por eso que es tan importante y le damos acá que estudie, discipúlese, porque sin eso, sin la palabra y sin la guía del Espíritu y sin la oración, no hay transformación en nuestras vidas. Entonces pudiéramos tener la iglesia llena, pero podría ser la mitad que sigue porque solamente conoció el Evangelio de salvación. Pero ¿sabe qué? La única forma, hermano querido, de transformar comunidades, de que usted impacte la vida de otro, de que la iglesia y el reino se extienda, de que la iglesia en sí crezca, es a través del Evangelio del reino, porque es el único que produce transformación. Si yo le conozco ahora y lo veo en 5 años más haciendo lo mismo, o sea, estoy viendo que no hay una transformación en la vida. Si no hay una transformación, bien difícil es que pueda avanzar la iglesia. Pongo un ejemplo. Los días, hay una reunión de varones, ¿ya? Y uno dice, que hoy ahí se van a hablar de lo mismo de siempre y van a hacer lo mismo y después y esto y lo otro y aquí y allá. Ya, pura sopaipilla nomás, con buen pebre y todo. Pero ¿qué mirada está teniendo de que quiere un beneficio? ¿Amén?
¿Qué está operando ahí? El evangelio de salvación. Porque está mirando, ¿qué voy a ir si no voy a recibir nada? Diferente es decir, yo tengo que ir porque yo tengo algo que dar. Entonces, lo mismo para la reunión de mujeres. No voy a ir porque hoy día no, esto, lo otro y aquí y allá. Lo diferente es pensar, yo tengo algo que dar. Algo se va a transformar en mí o algo voy a transformar en otra persona. Entonces ahí es totalmente diferente el tipo de evangelio, solamente en un pensamiento, solo en un pensamiento. E incluso en la resolución de sus conflictos. Cuando usted piensa que Dios está a su merced de sus conflictos. Que como Él es amor, tiene que solucionarle el problema. Sacarlo rápidamente de la angustia. ¿Y qué pasa si Dios quiere mantenerlo ahí para que usted se transforme, se quebre el vaso y nuevamente tenga que volver a pasar por el alfarero, pasar de nuevo por el fuego? Es diferente, ¿no es cierto? Es doloroso, ¿no es cierto? Ese es el evangelio del reino, por hermano. Y ese es el evangelio que dice que debe de ser proclamado para toda la tierra. Y de ese ahí recién vendrá el fin. Entonces ahora, claro, ¿ha llegado el evangelio de salvación a toda la tierra? Sí. ¿Pero ha llegado el evangelio del reino a toda la tierra? ¿Usted le podrá decir a esa persona que no conoce al Señor, oye, ¿sabes qué? Después vas a tener que renunciar. Yo te muestro este evangelio de buena noticia, pero en un momento vas a tener que renunciar a tu vida. Entonces ahí aparece Pablo diciendo, oye, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces ahí aparece en toda la teología paulina del Evangelio de Jesucristo, diciéndonos que en el sufrimiento no hay mal, sino que hay transformación a Cristo. Transformación a Cristo. Entonces, cuando usted me vea dándole un consejo en el cual yo le diga, ¿sabe qué, hermano? Aguante la angustia, o manténgase en el Getsemaní, o manténgase en el horno de fuego un rato para que salga con olor a quemado. Yo voy a estar orando por usted. Pero yo no voy a... Por eso que, hermano, yo lucho. Porque ¿qué haría un pastor controlador? Yo iría, pescaría a la oveja, le diría, ya, saca de ahí, sale de ahí. No, ¿para qué va a estar ahí? Ven, yo voy a orar por ti, te voy a pegar 2 oraciones y estamos listos y tú te vas para la casita tranquilamente con tu problema, ya se te fue la angustia. No, hermano. Yo lo voy a empujar así y le voy a decir, enfrente, confronte su pecado, su verdad, vea qué Cristo está haciendo en su vida, vea qué pensamiento. Lo único que siempre le voy a decir, cuídese de Satanás. Porque en medio de la tribulación y en medio del problema y en medio de todo, aparece Satanás. Imagínense si el Señor Jesucristo, que estuvo en aflicción de cuerpo, 40 días, sin nada, vino Satanás y le tentó en todo, o sea, ¿qué va a venir en medio de su vida? Va a venir la tentación. Lo fácil. ¿Ya sabes qué? Mándate a cambiar, no deja ahí el problema. No, pues hermano querido. Hoy día yo me daba cuenta que hoy día vivimos en una sociedad donde de los 30 para abajo es todo fácil, rápido, o sea, así instantáneo, desechable. Yo arreglo mi impresora 5 veces y ahí la tengo como 10 años. Y hoy día lo primero que te dicen, no, cómprate una china que te sale más barato. Imagínense, o sea, como sería igual, pues, cámbiate al esposo, a la esposa, cómprate una china, así. ¿Te sale más barata? El problema es que le va a durar poco. Claro. Desechable. Sí,
No, por hermano, no podemos caer en lo desechable. Estamos hoy día viviendo una sociedad desechable completamente. Imagínense que los niños, cómo el sacarlos rápido de sus angustias y las frustraciones para que no se traume el niño. No los dejan vivir la angustia. El otro día me da risa Pablo porque Pablo me dijo, ya voy a aplicar la teoría de mi pastor, dijo, ya que se angustie un rato. Déjala que pase por la angustia. Y es verdad, hermano. Es verdad. Porque si no, imagínense, su niño está llorando y le enchufa el celular. O sea, eso es lo peor que podría hacer uno como padre. Hermanos, de verdad. Es lo peor que uno podría hacer porque lo sacaste rápidamente. O sea, si el Señor Jesucristo fue a la cruz y sudó lágrimas de sangre, o sea, hermano, ¿usted está en un problema? ¿Ha sudado lágrimas de sangre? Ninguno todavía. Así que le queda todavía. ¿Ah? Todavía nos queda. Todavía podemos aguantar. Exacto, ya claro, después llega ahí, no olvídese. Entonces cuando viene el Evangelio del Reino, se presenta el Rey. Y nosotros somos sus siervos. Pasamos a ser siervos. Sigo la siguiente, hermano. El Evangelio del Reino incluye no solamente el perdón de pecados, según Lucas 24:47. No solamente la impartición de vida, según Juan 20:31. Sino también el reino de los cielos, que aparece en Mateo 24:14. Con el poder de la era venidera, que aparece en Hebreos 6:5, y el poder de echar fuera demonios y sanar enfermos, de acuerdo a Mateo 10:1 y Isaías. El Evangelio del Reino es aceptar la salvación de Jesucristo y además el sometimiento a su absoluta autoridad. Y esto cuesta, hermano. Esto cuesta un montón. Yo que he estado viviendo en este tiempo, o sea, el año pasado y este año, cuesta mucho. Porque uno quiere resolver conforme a lo que uno sabe. Eso es lo primero. Y lo otro es que uno quiere decidir con la sabiduría que uno tiene. Y dígame que decidir en eso y no esperar que le responda a su Señor, no es sometimiento. No es obediencia. Es salir arrancando al primer placer que podríamos tener. Y digo placer embarcando todo lo que usted pueda desde el decidir rápido, desde el avanzar rápido, etc. Porque nosotros vivimos entre dos emocionalidades, entre la angustia y el placer. ¿Ya? Entre la angustia y el placer. Yo le compartí a Rodri el otro día de una situación que yo viví. Y yo le decía, siempre nos vamos a ver entre la angustia y el placer. ¿En cuál? En que lo placentero aparece como algo muy fácil, muy rápido de tomar. Lo angustioso siempre va a tener paciencia, sufrimiento, espera. Pero ¿saben qué? Yo lo llamo el síndrome de Jonás. ¿Saben que cuando lo entendí se me abrió así un tremendo velo? Porque Jonás, teniendo una misión, él teniendo la misión, y él siendo el profeta, él sabía lo que tenía que ir a hacer. Amén. Todos saben qué tienen que hacer. Yo no es necesario que se los diga. Cuando me llaman, cuando me dicen, ¿qué tengo que hacer? Orar, buscar. Orar y buscar. Entonces, cuando veo a este profeta, el síndrome de Jonás me puse yo. Porque es como que Dios te pone un propósito, te pone una palabra, te pone una dirección, ¿verdad? ¿Qué hizo Jonás? Para el otro lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para Jonás hacer eso le era angustioso, porque iba en contra de lo que él pensaba que debía de hacerse, ¿ok? Diferente es a que si él se hubiera complacido, que fue una palabra que ocupó ayer mi hermano en la reunión de varones, con lo que Dios le estaba mandando y hubiera hecho
la misma tarea. Entonces, de pasar a hacerlo con angustia a hacerlo con placer y complacencia, hay una gran diferencia. Dígame los que son padres, que cuando ustedes le dicen, ¿sabes qué? ¿Puedes hacer esto? Y va así a regañadiente el otro y no quiero. Hay una tremenda diferencia, claro, la hace, pero el corazón está más torcido que mala gana. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios con nosotros? Exactamente lo mismo. Como somos, debemos ser hijos obedientes, pero complacientes en Él. ¿Sabe que cuando a usted le empiece a costar cosas dentro de su cristianismo, es porque usted no lo está haciendo con complacencia? Cuando ya cuando ya me empiece a costar hacer cosas para el Señor, y yo lo hablo con Joana esto, yo voy a estar cayendo en estados de angustia y lo voy a estar haciendo enojado. Cuando lo haga así, a Dios no le va a agradar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es revisar mi corazón y hacerlo con complacencia. Hacerlo con amor, con obediencia, complacer la voluntad de lo que me está diciendo mi Padre. Entonces, nos vamos a ver que en todo este tiempo, nuestro evangelio, el evangelio del reino, debe no solamente creer, sino que también tiene que ver con someterse. Y ahí es donde el reino predica un evangelio de esclavitud voluntaria. Esclavitud voluntaria. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lindo el pasaje, ¿verdad? Hermoso. Lo encuadramos en la casa, ¿verdad? ¿Ah? Ahora díganse cuando lean ese, soy esclavo de ti. Soy esclavo de ti. ¿Pero en qué? Voluntariamente me pesco y me pongo bajo mi Señor. Entonces esa es la gran diferencia entre el evangelio de salvación y el evangelio del reino. Y esto hay otra lámina que aparecen otros evangelios. Mi evangelio en Romanos 2:16, el evangelio de Cristo en Romanos 15:19, el evangelio de Dios en 1 Tesalonicenses, el evangelio de nuestro Señor Jesús, el evangelio de la gracia de Dios, y también aparece en Apocalipsis el evangelio eterno. Todos estos evangelios puntualizan los efectos de la salvación a través de la muerte, resurrección de Cristo. Él anuncia que Cristo ha resucitado entre los muertos, nos libra de la ira venidera, y si llegamos a una confesión y arrepentimiento en el nombre de Jesús, nosotros vamos a ser librados de eso. Y el evangelio no solamente es proclamar la muerte y resurrección, sino que también el poder de Dios que debe propagarse en medio de los hombres. Pablo invita a poner fija la mirada en el evangelio como el instrumento que sirve al Padre para dirigirse a los hombres. Entonces, todos estos evangelios no es que sean evangelios diferentes, solo que tampoco son nuevos evangelios, sino que colocan un énfasis en los aspectos específicos que se encuentran en estos dos evangelios. Así que, ¿le quedó clarita la diferencia? Amén. Entonces, cuando usted vea su propia vida y diga, estoy caminando en el evangelio de salvación. Y si usted le dice al de al lado, le dice así, estás puro en el de salvación, ¿eh? No hay nada de transformación ni arrepentimiento. Así que empieza a irte para el evangelio del reino. Mira que tienes un Señor a quien tienes que dar cuenta. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar al Señor. Mientras se prepara todo para la Santa Cena, le voy a pedir al